Enmerkar y el Señor de Aratta es un poema sumerio compuesto durante el periodo neosumerio, hacia el siglo XXI a.C. En él se narra los conflictos entre el rey de la segunda dinastía de Uruk, el nieto de Utu, Enmerkar, y el señor de la rica ciudad de Aratta, ubicada en lo que hoy es Irán. El poema empieza elogiando a la ciudad de Uruk. En esos días de antaño, cuando se determinaban los destinos, los grandes príncipes permitían que el Leana de Uruk levantara la cabeza. Mucho se incrementaron las inundaciones de las carpas y la lluvia que se incrementó la cebada moteada en Uruk. Antes de que existiera la tierra de Dilmun, el Leana de Uruk estaba bien fundado. A pesar de que el señor de Aratta se ha coronado a sí mismo en nombre de Inanna, la diosa no lo encuentra tan agradable como el templo de ladrillo de Uruk. Enmerkar desea las riquezas de Aratta y pide a Inanna que le permita someter a la ciudad y que sus gentes entreguen en tributo metales y piedras preciosas, y así poder construir un templo para Enki en Eridu y embellecer el Leana de Uruk. Inanna le aconseja que envíe un mensajero a Aratta reclamando los tributos y lo que pasaría si se niegan. La devastación barrió destructivamente, y en cuyo despertar se levantó Inanna, chilló y gritó en voz alta: «Yo también causo una gran devastación allí». Además, también debe recitar el encanto de Enki. En ese día, cuando no hay serpiente, cuando no hay escorpión, cuando no hay hiena, cuando no hay león, cuando no hay perro ni lobo, cuando no hay miedo ni temblores, el hombre no tiene rival. En ese momento, que las tierras de Shubur y Amasi, las muchas lenguas, y Sumer, la gran montaña del Med de magnificencia, y Akkad, la tierra que posee todo lo que conviene, y la tierra Martu, descansando en seguridad, todo el universo, la gente bien protegida, que todos se dirijan en Lil juntos en un solo idioma. Porque en ese momento, para los señores ambiciosos, para los príncipes ambiciosos, para los reyes ambiciosos, Enki, para los señores ambiciosos, para los príncipes ambiciosos, para los reyes ambiciosos, Enki, el Señor de la abundancia y de las decisiones firmes, el Señor sabio y conocedor de la tierra, el experto de los dioses, elegido por la sabiduría, el Señor de Eridu, cambiará el discurso en sus bocas, tantos como Él había colocado allí, y así el discurso de la humanidad es verdaderamente uno. Enmerkar envía al mensajero de acuerdo con la diosa. El mensajero recita el mensaje y pide una respuesta para llevar a su señor. El rey de Aratta responde que no está dispuesto a rendirse a Uruk, ya que la propia Inanna lo había elegido como soberano. Pero el mensajero le dice que la diosa se ha instalado como reina en el Leana y le ha prometido a su señor que Aratta se rendiría a Uruk. Devastado por la noticia, el señor de Aratta da su respuesta. Está preparado para una batalla contra Uruk, pero se someterá con la única condición de que Enmerkar le envíe una gran cantidad de cebada y que la propia diosa le convenza de que ha abandonado a Aratta.
El heraldo regresa a Uruk con la respuesta. Al día siguiente, Enmerkar prepara la cebada y la envía junto con el mensajero, pidiendo que le envíen más piedras preciosas. En un ataque de orgullo, el señor de Arata se niega entre las demandas de Enmerkar y pide que sea él el que le entregue las piedras preciosas. En respuesta, el rey de Uruk prepara un cetro adornado y lo envía de regreso a Arata con su mensajero. El señor de Arata se asusta, pues ahora ve que Inanna lo ha abandonado, pero propone un combate 1 a 1 entre los campeones de las dos ciudades para determinar el ganador de este conflicto diplomático. Enmerkar, en respuesta, aumenta sus demandas o amenaza con destruir y dispersar al pueblo de Arata. Para aliviar la carga de su heraldo, el rey recurre a un invento: escribir en tablillas de arcilla. El mensajero vuelve a cruzar las 7 montañas y entrega el mensaje al señor de Arata. A partir de aquí el texto tiene muchas lagunas y los sucesos no están claros, pero parece ser que Enmerkar termina triunfante y con el pueblo de Arata entregando el tributo para embellecer Eleana y construir el Atsu de Enki en Eridu. En la asamblea de los padres de Uruk reina el descontento. Desde Kish, Aga exige como tributo a la ciudad mano de obra esclava para construir un canal. Así es desde que Mavagaresi derrotó a Dumuzi. Desde entonces Uruk vive bajo la opresión. Hermanos, no tenemos poder ni fuerza para oponernos a los deseos de Aga. Propongo que cumplamos pues su voluntad. ¡Cobardes! Un clamor se levantó en la asamblea. ¿Quién osa interrumpir la palabra de los ancianos? La tierra de Uruk no será mancillada ni sus gentes usadas como esclavos. Armad a vuestro pueblo con lanzas y espadas de bronce y marchemos contra Aga. El que lanzaba esa proclama era un hombre joven, pero ya muy conocido por sus hazañas. Gilgamesh, joven insensato, tus palabras son veneno y traen desgracias, y respetas a quienes te superan en entendimiento y sabiduría. Fuera, fuera de aquí. Nuestra voluntad es proteger al pueblo, y para ello es necesario acatar las órdenes de Kish. Me iré, pero no olviden mis palabras, como tampoco yo olvidaré vuestra cobardía. Más adelante, en la asamblea de los hombres sanos. Si vamos a Kish, no volveremos. Nuestra vida se perderá en el fango de sus canales. No queda nadie que pueda oponerse a los deseos de Aga. Si lo hacemos, Uruk será arrasado. No queda más que obedecer. ¡No! ¡No vais a obedecer! Una figura se levantó de entre los hombres que estaban sentados y empezó a hablar. Dadme vuestra fuerza y no habrá nadie que se atreva a tocaros. Gilgamesh, eres fuerte y respetado, pero esto es distinto. Los ancianos de la ciudad han decidido obedecer. Nosotros no podemos hacer nada. Y yo digo que si os unís a mí, no importa lo que digan los ancianos. Yo digo que vosotros sois los castigados sin merecerlo, los hombres sanos, y los ancianos no velan por vosotros. ¡Sí! Yo digo que os unáis a mí como un solo hombre, y entonces nadie tendrá que ser esclavo. ¡Te seguiremos hasta Lircaya! Decidme, hombres sanos, ¿seréis libres y fuertes con Gilgamesh
o esclavos bajo la tiranía de los ancianos que os han dado la espalda. ¡Libres bajo el lugar, Gilgamesh! Aquella noche los hombres sanos eligieron a Gilgamesh como el nuevo lugar, aquel que estaba por encima incluso de la asamblea de los padres. Veo que se te da tan bien la palabra como la espada. Un hombre camina al lado del nuevo lugar que recorre la ciudad entre los vítores de los hombres sanos. Enkidu, hermano, es el momento. Las noticias de lo que pasaba en Uruk llegaron a los pocos días a Kish. El consejo de la ciudad se reúne en el palacio real. Gilgamesh de Kish ha desobedecido a los ancianos y se ha proclamado Lugal. ¿Quién osa llamarse de tal modo? Un hombre robusto se levanta de su asiento. El resto de los presentes quedan en silencio. Solo hay un hombre que pueda llamarse Lugal en la tierra de los cabezas negras. Y ese hombre soy yo, el hijo de Mebaragesi. Reunid a mi ejército, consejero. Dentro de 10 días Uruk será arrasada. En Uruk, los Abba-iri fueron desobedecidos y Gilgamesh fue proclamado Lugal. Este se aprestó para la defensa, armando al consejo de los gurus y todo aquel que fue capaz de llevar un arma. Gilgamesh, las murallas no serán suficientes para contener a Aga y su ejército. Por eso no nos quedaremos quietos, y ahí entras tú, Enkidu. Por los dioses, ¿en qué piensas? Estarás fuera de las murallas, escondido junto a los mejores hombres que encuentres en Uruk. Yo entre tanto saldré a parlamentar con Aga. No, señor, es demasiado peligroso. Iré yo. Vijurtura, mi leal consejero, es peligroso como dices, y es por ello que debo ir personalmente. Si vos sos capturado o herido, Uruk caerá sin remedio. Dejadme ir. Tienes razón, Gilgamesh. Debes guiar la defensa de la ciudad. Maldición, está bien. Entonces, ¿cuál será mi papel? En ese momento las trompetas alertan de la llegada de Aga y su ejército. Rápido, Enkidu, sal de la ciudad. Sabrás qué hacer cuando llegue el momento. El imponente ejército del lugar de Kish se presentó ante las murallas de la ciudad. No había ninguna posibilidad para Gilgamesh y sus hombres. ¿Dónde está ese que se hace llamar Lugal? Parece que se oculta en esos muros como un niño. Habrá que derribarlos y reducir esta miserable ciudad de escombros. Ordenad el ataque, general. Las puertas de la ciudad se abren, mi señor. Por la puerta de la muralla salió el guardia real Vijurta. ¿Es su nombre? ¿Quién es? Soy Vijurta. Gilgamesh me envía para parlamentar con el rey de Kish. Capturarle. Sin mediar palabra, el leal Vijurta es capturado y torturado. En las cercanías, oculto en un pequeño bosque, estaba Enkidu y un grupo de soldados, los mejores de Uruk. Todos miraban impotentes cómo Vijurta era sometido a tortura. Entonces Aga se adelanta y pregunta a los soldados que guardan la muralla: ¿Es este vuestro rey? No lo soy. Ya lo sabía. Pero cuando os encontréis con el verdadero rey, vos y vuestro ejército seréis reducidos a cenizas.
lleno de ira, Aga manda a los soldados que torturen hasta la muerte a Vigurta. ¡Aga! Un poderoso grito se escucha desde los muros. Era el propio Gilgamesh que estaba en lo alto de la muralla, lleno de ira. La luz del sol hacía que la armadura que portaba brillara como si fuera un esplendor divino. Ante esa imagen, los soldados de Kish se llenaron de temor. ¡Ahora, soldados de Uruk, avanzad! Enkidu, entendiendo el llamado de Gilgamesh, se lanzó contra el ejército de Kish, que estaba desprevenido. Los soldados de Uruk salieron de la ciudad liderados por Gilgamesh y se unieron a los hombres de Enkidu. Fue una batalla intensa, pero el ejército de Uruk sorprendió y venció al temeroso ejército de Kish. El mismo rey Aga fue capturado y llevado ante Gilgamesh. Gilgamesh, os recuerdo, aquel chico que salvé de las aguas del río. Ahora es diferente. Has avanzado contra mi ciudad sin respeto y desafiando a los dioses. Vine a reclamar lo que por conquista me pertenece. Pero eso da igual. Ahora estoy capturado y humillado ante vos. Y vas a recibir castigo por tus pecados. No. Devolvedme lo que una vez os di. Salvad mi vida. Ante Utu, Gilgamesh acepta y Aga es liberado. En los salones del palacio de Uruk, sentado en su trono, se encuentra un hombre que fue capaz de desafiar la voluntad de los dioses. Desde que volvió de su increíble aventura, ha estado incansablemente narrando sus vivencias a los escribas. Escuchad y pasad a la arcilla fielmente lo que os voy a decir, pues esta es la historia del gran Gilgamesh, otrora poderoso y hoy solo un anciano en sus últimas horas. Años atrás era un hombre temido y admirado. Mi fuerza no tenía parangón, mi fama se extendía por la tierra. En Uruk tenía todo lo que un hombre podía desear. Con el pasar del tiempo, dejé de lado mis obligaciones y me entregué a los placeres mundanos. Tal cosa levantaba envidias, incluso en las alturas. Tal era la vanidad del rey que los dioses, molestos por su arrogancia, crearon a un ser capaz de vencer en combate al presuntuoso mortal. Le llamaron Enkidu y fue formado a partir de la arcilla. Era un ser primitivo y salvaje que apenas estaba cubierto por pieles de animales. Pronto llegaron a los oídos del rey que en los bosques vivía un hombre capaz de igualarle en combate. Mandó a su ejército para que lo trajeran ante su presencia, pero no importaba el número, todos sus soldados eran derrotados. Parece ser que esa bestia es digna de mi presencia. Un poco de divertimento nunca viene mal. Él mismo decidió salir en persona a su búsqueda, pero cuál fue su sorpresa cuando en las puertas de Uruk se encontró con Enkidu esperando. Aquí estoy, rey Gilgamesh. Ya no es necesario que busques más. Veo que la bestia sabe hablar. Ahora comprobemos si sabe luchar. Sin pensarlo, el rey se abalanzó en vertiginosa carrera, espada en mano.
Enkidu, a su vez firme con su garrote, recibe el poderoso golpe de Gilgamesh. Las dos fuerzas colisionan en un terrible impacto que hace temblar de terror a los presentes. El combate se prolongó durante horas y fue tan terrible que se temió que la propia Uruk fuese destruida. Los dos estaban igualados en fuerza, pero la pericia y habilidad del rey decantan la balanza. Jadeante y ensangrentado, Enkidu acepta su destino. Fui enviado por los dioses para destruiros, pero he fallado. Podéis tomar mi vida. El rey estalla en una gran carcajada, visiblemente emocionado. ¿Qué os hace tanta gracia? Miradme, yo no estoy en mucha mejor condición. Solo os he ganado por poca diferencia. Hace mucho que no me divertía tanto. Me habéis sacado de mi letargo. La vida en palacio no es lo mío. Sed mi compañero, Enkidu. Vivamos más aventuras como esta. De ahora en adelante, los dos hombres se vuelven inseparables y comienzan a recorrer la tierra en busca de nuevos retos que afrontar. En su camino se encuentran con Humbaba, el demonio del bosque de cedros, que no fue capaz de resistirlos. Esto llamó la atención de la diosa Inanna, que intenta seducir al rey, pero él la rechaza. Tal desplante le enfurece y envía al toro del cielo a destruirlo. Gilgamesh afronta el combate solo, pero la fuerza de la bestia era superior. Por un momento el rey se ve acorralado, pero Enkidu acude en su ayuda y mata al toro. Felices por una nueva victoria, no contaban con la terrible maldición que acaban de desatar. Los dioses, ofendidos, sentencian a muerte a Enkidu. Este cae gravemente enfermo. El poderoso hombre que igualó en fuerza a Gilgamesh se desvanecía cada día sin que el rey pudiera hacer nada por impedirlo. Tener fuerza no es suficiente para vencer a la muerte. Gilgamesh, heme aquí, en mi lecho postrado sin poder levantar un músculo. No podemos ir contra los designios de los dioses. Como al final de nuestro gran combate, acepto mi destino. Cuando Enkidu muere, Gilgamesh cae en un profundo dolor. Se cuestiona el significado de la propia vida y el valor de los logros humanos frente al inevitable final. Pero en medio del dolor, un nombre se dibuja en su mente: Utnapishtim, el lejano, el hombre que entró en la asamblea de los dioses. Mi orgullo y vanidad murieron ese día con Enkidu. Desolado, pero con la firme convicción de que iba a encontrar la manera de derrotar a la muerte, empecé a viajar a través de las montañas y sobre vastos océanos, hasta al fin localizar a
Utnapishtim. Lo encontré en una escarpada montaña de imposible acceso. Con toda la fuerza que pude reunir logré escalar hasta la cima, evitando a la misma muerte más de una vez. Cuando al fin pude llegar, una densa bruma lo cubría todo, tanto como para no reconocer nada a un palmo de distancia. En ese momento escuché una voz. ¿Quién osa llegar hasta un lugar vetado a los mortales? Mostraos, Utnapishtim, soy Gilgamesh, y he venido a conocer los secretos de la inmortalidad. Gilgamesh, vuestra fama es legendaria, tanto como para llegar hasta mis oídos. En ese momento la bruma se dispersa y ante mis ojos veo una gigantesca estructura encallada en un risco. Era la barcaza que salvó la simiente de los humanos del diluvio. En ella vi lo que parecía ser un hombre, pero antes de que pudiera hacer nada, desapareció de mi vista para aparecer frente a mis ojos. Era un hombre de blancos y largos cabellos, con una barba larga y cuidada. Su rostro estaba surcado por profundas arrugas. Sus ojos eran de un azul intenso y su mirada penetraba hasta lo más profundo. La inmortalidad solo la conceden los dioses. Lo que pides es imposible. Tú también eres humano. A ti se te concedieron los secretos de la inmortalidad. De pronto, recibo un potente golpe que me lanza varios metros hacia atrás. No le vi levantar ningún músculo. Me pongo de pie a duras penas, pero en ese instante una lluvia de golpes cae sobre mí. ¿La inmortalidad, dices? Era Utnapishtim golpeándome intensamente mientras aparece y desaparece a mi alrededor. Empiezo a vomitar sangre. No me podía mover. Estaba a su merced. Mis ojos se nublan y todo se vuelve oscuridad. No sentía ya dolor. Todo lo que había recorrido y pasado para encontrar la inmortalidad me estaba llevando a la muerte. Qué irónico. Cuando ya estaba aceptando mi destino, de pronto la imagen de Enkidu se dibuja en mi mente. Recordé la ira y la frustración que me produjo su muerte, y en ese mismo momento, cuando estaba a punto de caer al suelo, estiré mi brazo derecho y mi mano dio con el cuello del lejano. Su mirada recuperó la humanidad. La sorpresa y el miedo la alimentaban. En verdad sois quien las leyendas dicen. Ningún humano puede alcanzar a quien ha entrado en la asamblea de los dioses. No me importa quién sois. He venido buscando los secretos de la inmortalidad y no me iré sin conseguirlo. En ese instante vuelve a desaparecer y se posa sobre la barcaza. Subid hasta aquí y tomad lo que tanto deseáis. Malherido pero con el ánimo enardecido, me lanzo a escalar la vieja estructura.
altura. Mis manos y pies se aferran como garras a la vieja madera y llego a lo alto lo más rápido que puedo. Al llegar, lo que encuentro me llena de sorpresa. El ambiente frío y tenebroso que cubría la montaña en lo alto de la barcaza daba paso a unos rayos de sol que cubrían una sencilla casa. Desde lo alto se podía divisar toda la tierra de alrededor e incluso mucho más allá, tanto que podía divisar ciudades y pueblos con facilidad. El propio Natpishtim se veía diferente, mucho más humano. Hay dos oportunidades de conseguir la inmortalidad. La primera es permanecer despierto durante 6 días y 6 noches. Y la segunda, proteger esta planta mágica de una serpiente que busca comerla incesantemente. ¿Eso es todo? Al 7º día volveremos a hablar si has conseguido superar alguna de las 2 pruebas. Si fallas, nunca volverás a verme. Después de tantas penurias creía que lo podía conseguir. Había vencido a bestias y criaturas enviadas por los dioses. Estas pruebas no significaban nada en comparación. Pero por muy fuerte que fuera, era tan solo un ser humano. Fallé. Caí rendido. No supe cuánto tiempo había pasado. Y mientras dormía, la serpiente se comió la planta que tenía agarrada firmemente en mis manos. Al despertar, me encontraba tirado en las orillas de lo que parecía ser un río. No había rastro de la montaña donde se encontraba un Natpishtim. Grité de desesperación, maldecí mi fortuna amargamente. En medio de mi lamento, escuché una voz. No tiene caso que te lamentes, nunca podrás hallar de nuevo al lejano. ¿Quién va? Me llamo Urshanabi. Estáis entre la frontera del mundo divino y el terrenal. Si permanecéis más tiempo aquí, seréis condenados a vagar eternamente por estas tierras. Subid a la barca y os llevaré hasta vuestro hogar. Es el último favor que os hace un Natpishtim. Y desde entonces hasta ahora, no he dejado de pensar en lo que viví. Tal vez mi cuerpo no perdure, pero lo hará mi historia. Después de una larga vida llena de innumerables aventuras, el rey se encuentra postrado en su cama, viviendo sus últimas horas. Todo este tiempo hemos estado conservando sus historias en las tablillas. Incluso él mismo las ha escrito de su puño y letra en las murallas de Uruk. El pueblo apesadumbrado se agolpa a las puertas de palacio, en silencio, orando por el gran rey. De pronto, un funcionario real exclama en voz alta: «Los héroes, los sabios, como la luna nueva, tienen sus crecientes y menguantes. Los hombres dirán: ¿quién ha gobernado con fuerza y con poder como Gilgamesh? Como en el mes oscuro, el mes de las sombras, sin él no hay luz. Oh Gilgamesh, te dieron la realeza, tal era tu destino. La vida eterna no era tu destino. Por esto, no se entristezcan,
no se aflijan ni se opriman. Él les ha dado poder para atar y desatar, para hacer la oscuridad y la luz de la humanidad. Dicen los presentes que tales palabras llegaron a la habitación del rey, y éste abrió sus ojos. Por un momento su mirada reflejó el vigor de la juventud, para después, plácidamente, dejarse llevar por la muerte. Una larga comitiva se dirigió al Éufrates. El rey quería descansar en el lecho del río y había ordenado desviarlo y construir en el cauce seco una fastuosa tumba. Una vez su cuerpo fue enterrado, su hijo, Urnungal, ordenó que las aguas volvieran a su recorrido para que cubrieran la última morada del gran Gilgamesh, cumpliendo así su voluntad.